Dios había puesto esta palabra en mi corazón y nuevamente hace un tiempo Dios me mencionaba este pasaje nuevamente y esta semana yo le decía al Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué quieres que diga? Y recordaba mucho ese momento cuando el Señor puso esta palabra en mi vida, pero en otra circunstancia. Después de mucho tiempo pasé otras circunstancias donde Dios volvió a hablarme de una manera muy fuerte a través de este pasaje y hoy pues te lo quiero compartir. Entonces, si algunos traen donde anotar, te pido que anotes. Si no traes, no te preocupes. Pero las próximas veces, tráete una libreta para que anotes. ¿Por qué? Porque yo puedo compartirte que de repente revisé mis notas de hace mucho tiempo y veía y decía, no manches, Dios aquí ya me había dicho algo bien padre. Entonces, eso es importante porque Dios nos da una palabra en el momento justo, cuando más lo necesitamos. Pero en algún momento posterior, a lo mejor vas a estar en otra situación o vas a conocer a alguien que necesite esa misma palabra que Dios te dio a ti y tú la puedes compartir con esas personas. Entonces, pues esta conferencia se llama Caminando sobre el Mar. Y yo te quiero preguntar, ¿alguien de los que está aquí ha caminado sobre el mar? Que levante la mano. ¿Sí, Daniel? Nadie, ¿verdad? Nadie de los que estamos aquí hemos logrado eso. Pero hoy quiero hablarte, algunos a lo mejor ya han escuchado este pasaje. No es una historia, no te vengo a contar un cuento, así como a los niños, había una vez un tal Jesús. No, vengo a contarte una historia real, vengo a hablarte de una historia real. Sí hubo un hombre que existió y que pudo caminar sobre el mar, que a lo mejor ahorita dices, pues esas son historias de la Biblia, son historias que no son reales, pero este mensaje trae algo que se llama fe. ¿Y qué es la fe? Creer en lo que no vemos y estar seguros de lo que vamos a esperar. Y hoy Dios solo te dice que si tú tienes fe como un granito de mostaza, con eso basta. Entonces, sí hubo un hombre que pudo caminar sobre el mar y se llama Jesús. Y este pasaje trata de ese momento cuando Jesús camina sobre el mar. Pero quiero platicarte que a lo mejor ahorita yo te hablaba de cuando Dios puso esta palabra en mí, yo estaba pasando unas circunstancias difíciles. Y hace exactamente un año, Dios mandó un momento a mi vida donde me trajo a este momento. Y yo hace un año estaba pasando una situación difícil, llegó una situación a mi vida que me llenó de temor. Hoy no sé cuál es la razón por la que tú estás aquí. No sé qué hay en tu corazón. No sé si estés pasando un problema, si estés pasando problemas de salud, financieros, en tu familia, una pérdida de un familiar, si estés en una depresión, si estés viviendo un momento de soledad. No sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la conoce. Y en ese momento yo estaba pasando una situación difícil y Dios me venía a decir, ¿quieres caminar sobre el mar? ¿Quién aquí le gustaría caminar sobre el mar? La verdad, levante la mano. ¿Sí? La verdad, a lo mejor dices, no, pues a mí no, porque eso no es posible. Pero Jesús utiliza estas palabras y hoy te viene a preguntar, ¿quieres caminar sobre el mar? Y el caminar sobre el mar, Jesús nos viene a decir, es caminar sobre la situación en la cual estés viviendo ahorita. Pero no como la estás viviendo ahorita, sino con una visión distinta. Entonces, vamos a iniciar con este pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 14, del 22 al 33.
Y te voy a ir leyendo por partes, puedes ver ahí en la pantalla, puedes ir siguiendo la lectura. Entonces, el primer punto, aquí yo le puse la tormenta que todos pasamos. Y te voy a leer primero del versículo 22 al 24. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vamos a irnos y te voy a pedir que utilices tu imaginación. Cuando éramos niños, imaginábamos muchas cosas y podíamos jugar con cualquier cosa imaginándonos que era un carro, que era un castillo, que era, no sé qué te imaginabas. Y hoy te pido que utilices esa imaginación para ir visualizando este pasaje. Entonces dice que, te voy a contar un antecedente que justamente cuando estaba leyendo esto me acordé que la última vez que Dios me permitió compartir un mensaje, trataba un momento antes de este, que fue la multiplicación de los panes y los peces. Jesús había dado un discurso, había una multitud de gente y él hizo un milagro muy grande. Alimentó a más de 5,000 personas con tan solo unos pocos panes y unos peces. Y dice la palabra que hasta sobró. Entonces Jesús había hecho un milagro impresionante delante de mucha gente y sus discípulos estaban con él. Entonces antes de esto fue ese momento. Y ya cuando pasa todo eso, la gente se va a su casa, Jesús les dice a sus discípulos: vayan, súbanse a esa barca, pasen del otro lado y yo ahorita los alcanzo. Y él se aparta y se va un momento a orar a solas. Los discípulos iban en la barca en medio del mar y empieza a llegar la noche. Y dice la palabra, aquí dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces empieza una tormenta. Imagínate en esa barca, en medio del mar, en medio de la noche, y empieza una tormenta muy fuerte. ¿Has visto las películas donde va un barco en medio del mar y hay una tormenta fuertísima y azota el barco y se empieza a meter el agua? ¿Sí? Los discípulos no iban en un barco así, no iban en el Titanic. Hasta el Titanic se hundió, así como estaba de grandote. Iban en una pequeña barca, en una barca muy chiquita que no tenía nada de extraordinario. Los 12 discípulos. Entonces empieza una tormenta. ¿Tú crees que no era muy fácil que se volteara esa barca? ¿Sí? Era muy fácil que con tantito se volcara y se murieran esas personas, pero no fue así. Entonces empezó una tormenta muy fuerte y me gusta mucho esa palabra porque dice, el viento era contrario. O sea, ellos iban hacia allá y todo el viento venía hacia acá y en un segundo los podía tumbar. Vamos a llevar esta palabra a nuestra vida. Ahorita te decía, ¿en qué momento estás pasando? ¿Qué momento estás pasando tú ahorita? ¿Un problema donde sientes que todo va en contra? ¿Donde tú avanzas y sientes que el viento viene en contra? Yo estaba esperando un momento en mi vida y a lo largo de llegar a esa meta, a ese propósito que Dios tenía para mí, fueron pasando muchas circunstancias. ¿Qué tal parecía que todo venía en contra? Absolutamente todo. En mi casa, en mi trabajo, en todos lados, todo venía en contra, hacia donde Dios me quería llevar. Los discípulos tenían que llegar al otro lado del mar y el viento era contrario. ¿Cuál es ese viento contrario que hoy está en tu vida? Que sientes que avanzas, caminas y todo va en tu contra y te regresa y te azota y sientes que te vas a caer. Y empieza a pensar en esa situación por la que hoy Dios te tiene aquí y dices, es que todo va en contra, es que yo quiero avanzar, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero estar bien, es que yo quiero que mi familia esté bien, es que yo quiero estar sano,
pero todo tal parece que va en contra. Esto que Jesús hace cuando manda a sus discípulos y les dice, órale, váyanse en la barca, ahorita yo los alcanzo, tenía un propósito muy grande. Y fíjate, es bien padre cómo analizamos todo el contexto, y ahorita te contaba un pasaje antes lo que sucedió, el milagro que Jesús había hecho. Cuando tú y yo conocemos a Jesús y Jesús empieza a cambiar nuestra vida y empieza a hacer milagros en nuestra vida, es muy fácil creerle. Es muy fácil decir, ¡ay, sí! Dios existe, Jesús existe. Hizo esto, me está cambiando, cambió a mi familia, cambió a mi esposo, cambió a mis padres, cambió mi situación. Es muy fácil. Entonces Jesús había hecho un milagro delante de una multitud de personas y toda la gente le creyó y dijeron, ¡wow! Los discípulos, se quedaron así de, maestro, ¿cómo le hiciste? Pero cuando ya Dios nos mete en una situación, en una tormenta, en medio de la nada, empezamos a dudar de Él. Entonces el Señor tenía un propósito bien padre al mandar a los discípulos solos. Él quería conocer sus corazones. Él quería ver que ese milagro que Él había hecho, que su fe era verdadera y que su fe no solamente se había quedado en un milagro, que no solamente era una emoción, sino que su fe era una convicción. Eso es lo que Jesús quería ver, que su fe no fue nada más del momento, ¡ay, wow! Jesús multiplicó los panes y los peces y le dio a alimentar a mucha gente, sí es el Hijo de Dios. Pero cuando los lanza al mar, solos, en medio de una tormenta, ahí quería ver sus corazones. Y pasa lo mismo con nosotros. Hoy empieza a visualizarte en medio de esa barca. Y quiero platicarte que yo, por ejemplo, uno de mis miedos, cuando era niña mi mamá me quería meter a natación y yo nunca quise y no sé nadar hasta la fecha porque me daba mucho miedo estar sumergida totalmente adentro del agua, así que toda mi cabeza esté cubierta de agua, me da pavor, no me gusta. Ese es uno de mis miedos. Entonces cuando yo leía eso decía, no manches, qué miedo, ¿no? Ir en medio del mar y que en cualquier momento te ibas a caer. Ese es uno de mis miedos. ¿Cuál es la situación que hoy tú pasas? Porque pueden ser muchas. Puede ser soledad, tristeza, angustia, un problema económico, un problema de salud. Y vamos en esa barca con un viento contrario. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, empezamos a tener fe en Él y empezamos a tratar de creerle. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza el viento contrario hacia nosotros, nos empieza a dar temor. Hoy es lo que Dios hablaba a mi corazón. Cómo yo me veía en esa barca, en medio del mar. Ahí en ese momento iban los 12 discípulos juntos. Pero, ¿sabes? Yo me veía en una barca totalmente sola. Sola. Sin nadie más ahí conmigo. Tan siquiera ellos estaban juntos, estaban los 12. Pero yo me veía totalmente sola en esa barca. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sientes esa soledad? ¿Sientes que estás remando contra el viento y que vas solo, que vas sola? Porque muchas veces estamos rodeados de personas, estamos rodeados de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la gente del trabajo, de la escuela, pero nos sentimos solos. Yo me sentía así, en una barca totalmente sola. Entonces,
el primer mensaje que Jesús nos da en esta primera parte del pasaje es que Él tenía un propósito al enviar ahí a los discípulos. La situación que tú estés pasando tiene un propósito para Dios. La situación que tú estés viviendo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque aunque tú y yo ya conozcamos de Jesús, o sea, la primera vez que escuchamos de Él, Dios siempre nos va a estar enviando momentos donde quiere ver que nuestro corazón sea verdadero y sea sincero. Es muy fácil creerle a Dios cuando estamos bien, cuando Él hace un milagro en nuestra vida. Pero cuando Él manda una tormenta en nuestra vida, Él quiere ver que tu fe es una convicción. Es realmente algo que dices, no importa, yo estoy aquí, pero sé que no me voy a caer. Sé que no me va a pasar nada. Y el siguiente punto dice, el punto más oscuro de nuestra vida. Y voy a continuar con el pasaje, y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven y desciende. Pedro bajó de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjate, ahorita les decía, ¿quién quiere caminar sobre el mar? ¿A quién le gustaría? Pues, a mí sí. Pedro fue uno de ellos que dijo, Señor, si eres tú, hazme que yo camine sobre el agua y vaya hacia ti. Primero Jesús aparece. Jesús empieza a caminar sobre el mar para alcanzarlos. Y cuando ellos lo ven, se asustan. Y dicen, es un fantasma. Y empiezan a llenarse de miedo. Y Él les dice, no teman, yo soy. Estas palabras en la Biblia me encantan cuando Jesús dice, yo soy. Y a lo mejor te has preguntado, ¿quién es Dios? ¿Cuántas veces nos cuestionamos eso? ¿Quién es Dios? Y Jesús viene y dice, yo soy. Y les habla, me imagino que Jesús les habló fuerte, así de no tengan miedo, yo soy. Y no lo reconocieron. Muchas veces, aunque tú y yo conozcamos de Jesús o no conozcamos de Él, Jesús aparece en nuestra vida diariamente en distintas personas y no lo vemos. Y Jesús viene y les dice, yo soy, no tengan miedo, aquí estoy. Y Pedro le dice, Jesús, si eres tú, hazme caminar sobre el agua para que yo vaya a ti. Y al momento que se baja, así primero bien valientes, a ver, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua y vaya a ti. Y a la mera hora, se fue para abajo. ¿Cómo crees que estaba la fe de Pedro? Jesús acababa de hacer un milagro multiplicando panes y alimentando a muchas personas. Y en ese momento, cuando Jesús le dice, baja de la barca entonces y ven a mí, se hunde. Pedro se hunde. Y este pasaje toca mucho mi corazón porque yo me siento igual que Pedro. Yo cuando leí esto me identifiqué mucho, hace muchos años. Y después de mucho tiempo Dios me vuelve a hacer sentir así como Pedro. Yo creía que ya mi fe estaba bien en Jesús, que yo no tenía miedo de nada, que yo cada día escuchaba sus palabras donde Él me decía, no tengas miedo, yo soy. Sea lo que sea que estés pasando, aquí estoy yo. Eso creía yo, igual que Pedro. Y casi le dije, a ver, si eres tú, Jesús, haz que yo salga de la barca. Pero a la mera hora,
nos empezamos a hundir. Cuando entramos a esas aguas profundas en las que el Señor nos mete y nos revuelca y nos da vueltas, nos empezamos a hundir. Empezamos a dudar, empezamos a decir, no, Jesús, ¿quién sabe si sí existas? Tal vez tú no puedes solucionar mi problema, tal vez tú no puedes cambiar a mi familia, tal vez tú no puedes arreglar esto que yo estoy pasando. Y es cuando empiezas a dudar del poder que tiene Dios y nos empezamos a hundir. Empezamos a descender en una circunstancia. Por eso ahorita te decía, cuando Jesús hace un milagro en nuestra vida es muy fácil creerle. Cuando estamos bien, cuando Él está cambiando las cosas, cuando nos estamos sintiendo bien, es muy fácil creerle a Jesús. Pero cuando empieza a venir una tribulación, un problema, una situación, empezamos a dudar de Él. Y Jesús viene y les dice, calma. Y Él calma la tormenta. ¿Tú crees que Jesús no podía haberla calmado desde antes? Es más, y ni siquiera que lloviera. Cuando les dijo, vayan, pasen del otro lado, ahorita los alcanzo. Claro que Él podía hacer que no lloviera, pero Él tenía todo perfectamente planeado. ¿Recuerden la primera parte que leímos? Cómo Jesús dice que Jesús se aparta y ora. Yo me imagino, no dice la Biblia, yo me imagino que Él no lo tenía planeado. Se fue a orar y Dios, su Padre, le dijo, haz esto. Va a pasar esto. Porque Él estaba en una comunión con su Padre. En ese momento Él tenía el control de todo. Él creía en su Padre. No le dijo, ay no papá, ¿cómo crees? ¿En serio quieres que haga eso? Jesús ya sabía lo que iba a pasar y tenía un propósito, esa circunstancia. ¿Qué circunstancia estás pasando tú donde digas, es que esto es una historia? No es real que un hombre haya caminado sobre el mar. Y si tú no crees que un hombre pudo caminar sobre el mar y ese hombre se llama Jesús, no vas a poder creer que Él puede cambiar cualquier circunstancia en tu vida. Y no lo va a hacer, porque mientras tú no lo creas, Él no lo puede hacer. Mientras tú no le creas que Él te puede cambiar, que Él te puede sanar, que Él te puede restaurar, no lo va a hacer. Y a veces Dios nos tiene que meter a lo más profundo del mar y revolcarnos. Y te quiero... Aquí dice, ahorita hablábamos del miedo y yo te comentaba el miedo que yo tengo. O sea, hasta la fecha, si voy así al mar, o sea, yo me meto de aquí para abajo. Nunca meto la cara porque me da mucho miedo. Y aquí, ¿quién de aquí nunca ha sentido miedo? Todos hemos sentido miedo. Y te voy a decir, encontré una definición, te la voy a leer. Dice, se conoce como miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación eventual, de eventual peligro. También miedo se refiere al sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo. Los discípulos iban en la barca, empieza una tormenta muy fuerte. De entrada ya ahí tenían miedo, ¿no? Así de, chin, está lloviendo bien fuerte, nos vamos a matar. Luego se les aparece Jesús y dicen, ¡un fantasma! Y se llenan de miedo. ¿Alguna vez has sentido ese miedo que lo sientes aquí en el estómago porque estás pasando algo? Dice, cuando sentimos una situación de peligro. Y cuando tú sientes una situación de peligro en tu vida, sientes ese miedo y dices, es que no voy a poder, es que esto no tiene solución, es que... Y ponemos peros, sintiendo ese miedo dentro de nosotros. Los discípulos tuvieron miedo. Y dice la palabra, en otro de los pasajes más adelante, cuando Jesús iba a ser crucificado, Él también sintió miedo. Él era el Hijo de Dios. Él era el hombre que podía caminar sobre el mar sin hundirse y sintió miedo.
cuanto más vamos a sentir nosotros ese miedo. Y te voy a pedir, Juanito, ¿me acompañas en el teclado, porfis? Yo ahorita al inicio te decía que Dios había vuelto a traer esta palabra a mi vida, porque así es Dios y así es Jesús. Y no te voy a decir ahorita, ahorita jamás vas a volver a tener miedo en tu vida. No. El Señor nos va a seguir llevando a circunstancias para seguir probando nuestra fe. Y para que tú creas que realmente Él puede cambiar tu circunstancia y puede cambiar tu vida. Hace muchos años Dios me dio este pasaje, pero hace un año yo quiero compartirte lo que Dios hizo en mi vida, porque a lo mejor tú todavía no crees que ese hombre haya caminado en el agua. Pero yo te quiero decir que ese hombre sí cambió mi vida. Y me llevó, así como a Pedro, a las aguas profundas, para que él pudiera entrar, meter su mano y sacarme. Y hace un año yo pues iba a ir al médico a una visita, pues a un chequeo rutinario, y todo iba pues normal, ¿no? Voy a ir al médico y ya no va a pasar nada. Y llego, paso, después de la consulta, pues ya la doctora me llama y me dice, y me da un diagnóstico médico que yo no esperaba. Yo era una joven que trabajaba, que tiene a su familia, que estaba a 7 meses de casarme, y todo iba bien. Y cuando llego a ese consultorio, yo no esperaba esa circunstancia en mi vida. Yo no esperaba ese diagnóstico. Y cuando yo escuchaba la voz de la doctora, sentí ese miedo aquí, ese temor. Y en ese momento, por un segundo en mi mente, me pasó lo que a Pedro. Al momento de bajar de la barca, me empecé a hundir. Y el diagnóstico, pues no era bueno. No eran buenas noticias. Y salgo del consultorio sin todavía entender lo que estaba pasando. Y decía, ¿es en serio, Señor? Estoy soñando, pero es que yo te sirvo, yo te sigo, yo ya te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué esto para mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Pero esa circunstancia que Dios estaba mandando en ese momento fue este pasaje. Dios me mandó en esa barca para que yo demostrara que sí tenía fe en Él, que no solamente cuando Él estaba haciendo milagros en mi vida, sino también cuando el viento parecía estar en contra, cuando me sentía en medio de la nada. Jesús quería demostrarme que Él también estaba ahí, que Él iba a llegar y me iba a sacar, que Él iba a llegar y me iba a rescatar. Cuando salí de ahí, lloré mucho. No entendía, me asusté, y así como los discípulos me llené de miedo. Y aunque Jesús me decía, no tengas miedo, aquí estoy, yo soy. Y me decía, Karen, yo soy quien puede rescatarte, yo soy quien puede sanarte, yo estoy aquí. Yo no lo escuchaba porque me dejé llenar de miedo y me empecé a hundir. Me empecé a ir a lo más profundo. Y déjame decirte que esta es una de las circunstancias que Dios trajo a mi vida, pero fueron muchas. Y hace muchos años, cuando Dios me sacó de las aguas, no me sacó de el mar más bello que te puedas imaginar. No me sacó de un mar donde el agua es totalmente transparente y puedes ver los peces y puedes ver todo lo que hay abajo.
sacó de aguas muy sucias, de un lodo tremendo en el que yo me había metido. Esa agua sucia a la que a lo mejor nadie quería meter la mano y sacar. Cuando pasas por un canal que huele mal, que dices, ay, huele mal, guácala, que a lo mejor nadie quería meter su mano ahí para rescatarme, pero Jesús sí lo hizo. A Él no le importó cómo estaba esa agua en la que yo me había metido. Él metió su mano y me sacó. Y en ese momento, cuando el diagnóstico parecía estar así, Dios mandaba palabras a mi vida, porque en la Biblia va a haber muchas veces donde Dios habla del miedo. Yo sentía mucho miedo y decía, ¿qué va a pasar? Sentía tanto miedo que ni siquiera se lo conté a mis papás, por miedo. Que nada más sabían mis pastores y mi novio. Yo tenía mucho miedo y decía, ahora me van a señalar, ahora me van a juzgar, me van a regañar, ¿y qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Me va a dar algo peor? Y nos empezamos a llenar de cosas en nuestra mente y empezamos a escuchar muchas voces, menos la de Jesús. Yo así escuchaba todas esas voces, menos la de Jesús, donde me decía, yo soy Karen, yo soy, aquí estoy. Y cuando llegué a mi casa, me puse a llorar mucho. Me sentía de nuevo en esas aguas sucias, en esas aguas totalmente sucias, en las que alguna vez había estado. Así me volví a sentir. Y Dios me hablaba también en su palabra, y quiero leerte estos pasajes, porque a lo mejor tú has sentido ese miedo, y Dios nos habla muchas veces, y dice en Isaías 41:10, dice Dios, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y dice otro pasaje en Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ahí el salmista le está diciendo al Señor, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Después Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y en el Salmo 27:1, el salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Donde el salmista me identificaba, porque el salmista sentía miedo y le dice, ¿a quién voy a temer si tú estás conmigo? Y el último punto, antes de pasar al último punto, en la palabra decía que había esto que estamos leyendo, había sucedido en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, para los romanos, la noche se dividía en 4 vigilias. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera vigilia. De las 9 a las 12 era la segunda. De las 12 de la noche a las 3 de la mañana era la tercera. Y la última era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Yo no sabía, antes de leer esto, yo no sabía que de las 3 a las 6 de la mañana es el punto más oscuro de la noche. Justo antes de que amanezca es el punto más oscuro de la noche. Si tú hoy sientes que estás en el punto más oscuro de tu vida,
en el momento más oscuro, en la situación más difícil, en la situación que nadie puede cambiar, en el momento de mayor soledad, es porque pronto va a amanecer y Dios va a traer un milagro y Jesús va a venir y te va a sacar, y Jesús va a venir y te va a restaurar. Y aunque esto era algo que yo ya conocía, el Señor lo volvió a traer en mi vida y me decía: antes de que tú llegues a ese amanecer que yo tengo planeado para ti, te voy a meter al punto más oscuro. Antes de que amanezca, antes de que veas ese milagro, te voy a meter a las aguas profundas. Jesús nos lleva a las aguas más profundas, no para que nos llenemos de miedo, no nos lleva a esa situación para que nos llenemos de temor, de angustia, de tristeza, sino para que nos llenemos de fe, para que creamos que Él sí puede cambiar cualquier situación. Y yo te decía que yo estaba en este momento, y el diagnóstico decía que tenía que esperar una semana a que llegaran unos resultados de unos estudios, y la doctora me dice: tardan una semana, pero ¿sabes qué? Voy a llamar para que los tengan lo más pronto posible. Y yo decía: ¿qué está pasando, Señor? Esta situación jamás cruzó por mi mente. Yo sentía que estaba bien. Y pasan los días, me llaman que ya estaban mis resultados, voy al médico y el médico pues confirma este diagnóstico y dice: sí, es esto. Y yo todos esos días estaba con la esperanza de que el día que me llamaran yo llegara y me dijeran: ya no tienes nada. Pero no fue así. Y entonces tuve que estar en un tratamiento que era muy doloroso. Me habían dicho que iba a tardar 5 sesiones más o menos, y llego a la 5ª sesión cansada, adentro de estas aguas donde yo me sentía, y me dicen: ya no tienes nada, ya hoy no vamos a hacer ningún procedimiento porque ya estás bien. Y eso fue lo que Jesús hizo en mi vida. Es una de tantas cosas que ha hecho en mi vida, y lo puede hacer en ti, y puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación que tú tengas, porque Él es Dios. Dice Jesús: yo soy. Si tú y yo no conocemos quién es Jesús, ¿cómo vamos a dejar que Él haga un milagro en nuestra vida si no lo conocemos primero? Si sus discípulos, que lo conocían, que habían estado con Él, que convivían con Él, que acababan de ver un milagro, dudaron de Él y no lo reconocieron. Tú y yo tenemos que acercarnos cada vez más a conocer a Jesús, para que cuando Él nos lleve a la profundidad del mar, sepamos que Él es, que Él tiene el control, que Él va a meter su mano, que no importa qué tan abajo estés, en qué agua estés sucia, no importa, Él va a meter su mano y te va a sacar. Él va a meter su mano y va a cambiar tu circunstancia, la que sea. Por eso te decía, este mensaje trae fe. Y Dios quiere que sigamos teniendo fe, porque escuchamos esa palabra día con día, en muchas prédicas, en muchos lados. Pero cuando Dios trajo esta circunstancia a mi vida, me llevó a eso. Y puse en duda mi fe, porque no escuchaba la voz de Dios, no escuchaba a Jesús diciéndome: aquí estoy, yo te voy a sostener, Karen, no va a pasar nada, va a amanecer. Y hoy te viene a decir Jesús: va a amanecer.
En ese momento Él calmó la tormenta. Y te voy a leer la última parte. Dice: Jesús calma la tormenta para que caminemos sobre el mar. Dice: al momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, ya habían visto un milagro, una multiplicación de panes y peces que alimentó a más de 5,000 personas, y todavía como que tenían sus dudas. Y aquí le dicen: ah, no, sí, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Necesitas que Dios te lleve a una circunstancia así para que verdaderamente le digas: ah, Jesús, si eres el Hijo de Dios. Tenía mis dudas, pero no, ya veo que si eres su Hijo. No esperes pasar una circunstancia, no esperes caer de esa barca y sentir que te ahogas para creer en Jesús, para creerle que Él puede cambiar cualquier cosa. Y que eso por lo que estás pasando tiene un propósito. Tiene un propósito. Hace muchos años, y bueno, hace poco yo recordaba lo que viví hace muchos años. Y venía a mi mente una escena muy fuerte en mi vida. Porque pues todos veían a una joven que trabajaba, que tenía a sus papás y pues todos decían: ay, pues está bien, es bien tranquila. Y no era así. Y recordaba un momento en donde un día en el baño de un bar estaba totalmente inconsciente por el alcohol y estuve a punto de morir en ese lugar. ¿Cómo llegué a mi casa? Lo supe después, porque cuando yo abrí los ojos ya estaba en mi cama. Y ese Jesús del que te estoy hablando no permitió que esa noche yo muriera, porque había un propósito para mi vida. Y si hoy estás aquí, y si hoy estás vivo, y si hoy llegaste aquí, es porque Dios tiene un propósito para tu vida y lo sigue teniendo. Si hoy despertaste es porque sigue teniendo un propósito para ti. Por eso sigues estando vivo. Yo pude haber muerto esa noche y muchas otras. Ese Jesús del que te estoy hablando me sacó de ese lugar. Ese Jesús del que te estoy hablando me trajo aquí. Me dio su amor, me tomó de la mano, me sacó. Y en este pasaje Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy Jesús te viene a decir: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si yo puedo hacerlo. No dudes, ten fe una vez más, porque sabes, la fe es algo que llega a nosotros, que está dentro de nosotros, pero que si tú no lo cuidas, va bajando, va disminuyendo. Es como la batería del celular. Lo estás usando, lo cargaste al 100%, pero al final del día, ¿cuánto le queda de batería? Y lo tienes que volver a conectar a una fuente de energía eléctrica para que se recargue. Es lo mismo con nosotros. Tenemos que estar conectados con el Padre para volvernos a recargar de fe, porque esto que Jesús hizo con los discípulos lo va a hacer contigo y conmigo. No te voy a decir hoy que ya no va a pasar, van a haber problemas en tu vida, que vas a estar sin ningún problema, sin ninguna circunstancia. No, Jesús nos va a seguir llevando a esos momentos en que sientas que te estás hundiendo. Pero hoy Dios te viene a decir, Jesús te viene a decir: no te vas a hundir. No te vas a hundir, porque yo soy el Hijo de Dios. No te vas a hundir.
porque yo estoy contigo. No te vas a hundir porque yo te voy a rescatar. No te vas a hundir porque yo voy a reparar cualquier situación en tu vida. No te vas a ahogar. Aunque sientas que el agua está hasta acá rebasándote, no va a ser así. Pero empieza a creerle a ese Jesús. Si tú buscas de Él en su palabra, vas a encontrar esos pasajes donde Él dice: no tengas miedo, aquí estoy, yo te voy a sostener, yo te voy a sacar. Tal vez ahorita estés en un buen momento en tu vida, tal vez ahorita estés en un milagro, así como en la multiplicación de los panes y peces. Y tal vez mañana Dios te va a meter a ese mar y no te va a mandar con 11 más, te va a mandar solo en esa barca, para que aprendas, para que sientas que solamente Él es el único que te puede sacar. Yo te decía, nadie metía la mano a esas aguas sucias para sacarme, y el único que lo hizo fue Jesús, y lo sigue haciendo cada día. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos. Hoy nuestro